Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a Martín o a quien corresponda, ¿no?, que tuvo la deferencia de invitarnos para participar de este intercambio de ideas, que al menos uno pretende que eso sea, y venir a contar cómo creemos nosotros, y digo nosotros porque estoy hablando yo, pero yo soy parte de un grupo de trabajo, cuáles son las claves o los principios básicos que tenemos que tener en cuenta para hacer una producción eficiente utilizando pasturas. Y quería arrancar, no se preocupen demasiado por los números, con una gráfica que lo que muestra es 4 establecimientos que tienen la misma producción de forraje, ¿sí? Unos 6.000 kilos de pasto. Y ahí dice arriba, el pasto es el alimento más barato, o podría decir, ¿hay diferencias en cómo producimos? No, porque todos producen lo mismo. ¿Y cómo lo usamos? Y acá lo que está a la derecha es la producción de carne de esos 4 establecimientos. Y fíjense que, así como hay una estabilidad en la producción, hay una variabilidad entre establecimientos en lo que es la producción de carne y, por lo tanto, en lo que es la conversión de ese pasto en carne. ¿Sí? Hay establecimientos como el D, que producen 1 kilo de carne con 17 kilos de pasto, y otros que necesitan 40 kilos. No importa el por qué ahora, pero es para mostrar que hay mucha variación en cómo transformamos el forraje en producto. Y bueno, este es otro establecimiento que produce mucho más forraje, ¿sí? Porque básicamente lo que hace es manejar pasturas en función de ambientes y potencialidades y agregar fertilizantes, pero no mucho, ¿sí? Unas 5 bolsas de ureas al año aproximadamente. Y convierte muy bien ese pasto en carne y produce unos 900, 800 kilos de carne. Y para avanzar en comprender qué cosas están explicando los sistemas de la derecha, creo que tenemos que hablar un poco de las características inherentes que tienen los sistemas pastoriles. Y me gustaría empezar por el lado de la oferta. De la oferta de forraje medida en producción de carne. Esto es un resumen, un compendio de 9 años de experimentación en Balcarce, con pasturas de festuca y agropiro, que generalmente han sido muchas veces consideradas como, en la tabla, han sido puestas del lado de la pastura de mala calidad, y están generalmente relegadas a ambientes en donde la agricultura no entra, o entra si los precios relativos cambian mucho, ¿no? El resultado de estos 9 años de experimentación lo que nos muestran son trabajos con recría en los que se busca mantener un estado de la pastura estable y que los animales coman el 3% del peso vivo. Y se van sacando y poniendo animales. Así se hacen los experimentos para determinar este tipo de cuestiones. Lo que pudimos resumir es que estos campos mantienen en otoño e invierno, es decir, en el periodo de abril-agosto, unos 2 animales por hectárea, sin fertilizante. Una fertilización de unos 70 kilos de nitrógeno a inicios de la primavera nos lleva a levantar la carga a 6-10 animales y luego en verano unos 2 animales. Estamos siguiendo típicamente la oferta de forraje, que es en la zona pampeana, el pasto abunda en primavera. Las ganancias diarias fueron de 500 gramos en otoño-invierno, no se ve el número ahí, pero es 800 gramos en el periodo de septiembre a noviembre, en promedio, ¿no?, de 9 años, y de 520 gramos nuevamente en verano, ofreciendo el 3% del peso vivo. Si uno multiplica la cantidad de días por la ganancia diaria, por la cantidad de animales por hectárea, lo que podemos obtener es que en el periodo de otoño-invernal, más de 150 kilos de carne no podemos lograr, en primavera entre 430 y 720, depende de la carga, depende de cómo fue la respuesta a la fertilización, etcétera, etcétera, y en verano unos 125 kilos. Si hacemos la suma de eso, nos da que esta pastura podría generar entre 700 y 1.000 kilos de carne, ¿no?, sacando y poniendo animales. Eso nos da un poco una idea del potencial que tiene con un moderado uso de insumos. Si estos 700 a 900 kilos los dividimos por 10 kilos de pasto que necesitamos para hacer 1 kilo de carne, nos da que estamos cosechando entre 7.000 y 10.000 kilos de forraje. Bueno, ese es un poco el potencial y el desafío. Y no sé si alguno sabe si es millennial o no, pero el desafío es siempre el mismo. ¿Cómo armamos el sistema para poder cargar el campo y comernos el pasto de la primavera? Hay miles de herramientas,
La ventaja que tiene esto es como esos autos que son reprobados, que los usan de taxi porque no se rompen nunca. Esto tiene 50 años, ya es muy viejo. Ya no es que fue probado en una parcela experimental. Esto está demostrado ya en establecimientos. O sea que y yo creo que acá la clave es esta. Todo lo que voy a decir después, no voy a decir que es un decorado, pero si no hacemos bien si no ordenamos el sistema, si no volvemos a revalorizar el rol del ingeniero agrónomo, que nos dice qué pastura sembrar, en qué ambiente, ¿sí? Si no ordenamos el sistema para comernos la mayor cantidad de pasto de la mayor calidad posible, todo lo que hablemos después no va a tener impacto en el sistema ni en la producción de carne. Por acá pasa la cuestión. Lo demás viene casi solo, les diría, o los lleva el propio sistema. Y yendo ya, no a una cuestión de sistema, sino al encuentro entre el animal y el pasto, la clave pasa por cómo hacemos para durante mucho tiempo sostener una cosecha de alta calidad sin afectar la producción de pasto. Obviamente, para alta calidad hay que comer muy seguido y podemos afectar la productividad y la persistencia. Son fuerzas que tiran en sentidos contrarios. Y yo diría que ¿cómo hacemos eso en primavera? Hay que hacerlo todo el año, pero si el partido se juega en primavera. Y necesitamos carga, lo que charlábamos antes, ¿sí? Ahora, para ajustar la carga necesitamos un ingeniero agrónomo. Eso me parece que es así. Ahora bien, ¿cómo hacemos, una vez que tenemos todo, que estamos produciendo bien, que tenemos la carga, cómo hacemos en la primavera para cumplir con este triangulito, ¿okay? Que nada tire de distinta manera? Y para eso tenemos que entender otra de las características inherentes de la producción animal, que es que la producción animal, ¿sí? Los kilos de carne, de lana o de leche por hectárea, dependen, obviamente, de la carga, ya lo reiteré varias veces, de cuánto come cada animal, de la eficiencia de conversión del pasto que entra en producto animal, que depende de la calidad de lo que come. Y para eso, esta parte del sistema necesita remover las hojas. Y la producción de pasto, la otra parte de este matrimonio, el forraje se produce porque las plantas capturan luz a través de la fotosíntesis y la convierten en forraje, y ahí tenemos la producción de forraje por hectárea. Y esta parte del sistema necesita retener las hojas. Y este es el dilema central. Una vez resuelto el sistema, este es el dilema central del manejo del pastoreo. ¿Cómo hacemos? Trabajar con estas fuerzas que tiran en sentido contrario, con un sistema que necesita retener hojas y con un sistema que necesita la remoción de hojas. ¿Cómo lo hacemos todos los días? ¿Cómo lo hacemos en la época de mayor producción de forraje? Y para eso, bueno, hay pautas de manejo, y no los voy a aburrir mucho con eso. Para eso hay un montón de cursos y demás. Voy a mostrar algunas nomás. Lo primero les voy a mostrar qué es lo que no hay que hacer para resolver ese dilema y producir mucho pasto, mucha carne de calidad y con una pastura persistente. Esto es lo que no hay que hacer. Pretender un rebrote que acumule un montón de forraje y después querer comer todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, y probablemente en la charla siguiente se hable más de esto, es tenemos que saber cuánto pasto tenemos para comer. Semana a semana, ya lo vamos a ver con un ejemplo de las diferencias en eficiencia por saber y no saber. Y tenemos que manejar valores de biomasas de entrada, biomasas de salida, remanentes, mantener con un cierto stock de pasto en el campo. Esas son las cosas que tenemos que manejar. Así como una persona que maneja un feedlot sabe cuánto maíz entra en un camión, nosotros tenemos que saber cada semana cuántos camiones de pasto entran a nuestro campo. Eso es lo que tenemos que saber. Quería mostrar unas fotos para hablar un poco de lo que es esto que la entrada y la salida. Esto es una pastura que está arrancando la primavera de Festuca en septiembre en Balcarce. Tiene 12-15 centímetros de altura. Si midiéramos el pasto del pisto, hay entre 1.300 y 1.500 kilos.
y la calidad del forraje que hay por encima del puño, es decir, de esos 1.500 hay unos 800 kilos que tienen un 70 o un 75% de digestibilidad. Si nosotros logramos que el animal coma el 3% del peso vivo de ese forraje, este animal va a ganar 1 kilo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a pensar que en la primavera, cuando el pasto está así, hay que empezar a comer. Porque si no la primavera nos pasa por encima, porque es una cuestión como de interés compuesto. Cada día la primavera es mejor que el otro. Hay un montón de cosas que favorecen la producción de forraje, ¿no? Esta podría ser una franja intermedia de la primavera, un poquito avanzada, es un poco más alta, hay un poco más de forraje, 15-20 centímetros. Capaz que la calidad bajó un poco, porque como les van a mostrar, la calidad depende bastante de la biomasa que hay presente. Pero también con estas calidades, en el cosechable, es decir, por encima del puño, podemos lograr entre 750 y 1 kilo de ganancia diaria si el animal puede cosechar el equivalente al 3% de su peso vivo. Y siempre nos pasa esto en la primavera. Embalcarse, probablemente en Pergamino pase bastante seguido. Uno empezó la primavera, empezó a comer aquellas franjas, llega a la mitad de la primavera y el Excel, la libretita y la organización que pusimos nos dice que tendríamos que entrar acá, en la pastura de la izquierda. Pero la primera que comimos, allá por septiembre, está así de nuevo. Y generalmente, y me incluyo, o sea, tenemos mucho miedo y nos gusta ver el pasto. Nos da la sensación de, si bien la seca lo tengo ahí. Nos pasa eso, ¿eh? Y generalmente, en mi experiencia, vamos ahí donde están los animales, pero no hay que hacer eso. Todos los trabajos que mostramos antes, que muestran esas ganancias de peso y esas producciones de carne, van allá y esta la dejan para reservas. ¿Sí? Acá hay mucho forraje y tenemos que acostumbrarnos. Y tenemos muchas herramientas para tener seguridad. Hoy tenemos imágenes satelitales que nos dicen cómo está el agua en el suelo. O sea que tenemos herramientas para arriesgar un poco y dejar esas parcelas para reservas. Y si viene seca, bueno, las comemos. Y ir a la otra, ¿sí? Esta tiene que ir para reservas. Eso es un poco lo que les contaba con la otra figura donde se veía el rebrote largo y no comer, ¿no? Y estoy hablando de la primavera, no estoy hablando de que esto pueda ser un diferido para el otoño. Eso por el lado de la ganancia de peso, de la biomasa de entrada. Ahora vamos a hablar un poco de qué pasa si manejamos así la pastura. Y bueno, cuando estamos entrando en estas pasturas y los animales llegan al puño, abajo está todo verde. ¿Por qué está todo verde abajo? Porque no hubo sombreo. Entonces está verde. Lo que hay que hacer es entrenar a la gente a que saque los animales y a los 15-20 días tenemos otra vez una pastura del 70-75% de calidad. ¿Sí? Y esto es persistencia. En ese remanente es difícil que entre una maleza o que si llueve el agua la use en la maleza, la va a usar el pasto. También, así son las salidas cuando entramos con 15-20 centímetros. Tenemos que acostumbrarnos a entrar con esas alturas. En cambio, cuando entramos acá y queremos ir hasta abajo, la cosa abajo empieza a estar así. Una lluvia acá la usan las malezas oportunistas en ese espacio, hay demoras en el rebrote. Entonces, hay herramientas fáciles, no hace falta muchas veces conocer más que esto, 10-15 centímetros, el tobillo, un poco más, salir con el puño. Y si seguimos entrando así y comiendo así, empiezan a ocurrir cosas que no vienen al caso ahora que hacen que la pastura se pierda, ¿sí? Hay mucha muerte de macollos, los macollos que quedan no pueden compensar a los que se murieron, bueno. Y así terminan muchas veces nuestras pasturas por ese manejo. ¿Sí? Entonces, decíamos, bueno, para el manejo del pastoreo tenemos que ganar lo que es la biomasa de entrada, la biomasa de salida, y está como enlazado. Si nosotros manejamos bien la biomasa de entrada y estamos entrando en la mitad de ese rebrote, los remanentes naturalmente, si sacamos los animales, van a ser buenos. O sea, la calidad de la entrada es buena, el remanente es bueno, el rebrote es rápido, la persistencia, estas plantas están acostumbradas a que las coman los animales, no hay problema. En cambio, si entramos pasado,
empezamos a tener problemas con los remanentes. O sea que un buen remanente lo definimos ya con la misma entrada. No es muy complicado, hace mucho que se saben estas cosas. En los 80 ya se sabían. Y no hay que preocuparse por ese pasto que creció y que no lo comimos y que pareciera que estamos perdiendo eficiencia. La eficiencia es otra, la eficiencia es la de toda la primavera. Comer 4 rebrotes de altísima calidad en la primavera y no ir hasta el piso en este. Aceptar esa ineficiencia de si entro con 15 centímetros, salgo con 5 y no con 1, en pos de la eficiencia global de la primavera. ¿Y cómo se ve generalmente un campo que en primavera produce mucho producto animal usando el pasto? Y se ve así, la parcela que más tiene de todo el campo es la de la derecha y la que menos tiene es la de la izquierda, y después hay un montón de situaciones intermedias. Se ve así, se tiene que ver así. ¿Cómo se ve uno que no produce tanto? Y se ve así, un remanente todo amarillo, fruto de que el animal entró con el pasto muy alto. El pasto muy alto, el pasto alto lo que implica es el paso del tiempo, ¿sí? La pastura crece a una tasa determinada y cuando llega a una determinada biomasa, el crecimiento se ralentiza y lo que está pasando es tiempo, no hay producción. O sea que si ven establecimientos que están así en primavera y tienen todo ese forraje siguiendo el eléctrico, y ahí no hay mucha producción de carne. ¿Sí? Así no. Los campos tienen que ser así en primavera. Esto sería, la figura de la izquierda sería como un fieldot que tiene el grano de maíz en los comederos en vez de estar dentro de los animales. Si producimos a pasto, no lo tenemos que ver el pasto demasiado. Está dentro del animal. Y vamos a charlar un poquito de alfalfa. Gracias. Porque bueno, cuando los campos, la ganadería empieza a repuntar, la alfalfa vuelve a aparecer, ¿no? En alfalfa todos hablamos de la frecuencia. El remanente es importante, también a una planta de alfalfa le gusta, si le deja unas hojas verdes, no le molesta, no le hace daño, pero vamos a hablar de la frecuencia, que es lo que generalmente se maneja. Si tienen un sistema que tiene el 40% de la superficie de pastoreo en primavera o más con alfalfa, hay que olvidarse de usar el 10% como un parámetro para el manejo del pastoreo. O sea, tenemos que, todos los que no somos millennials, digamos, todos aprendimos, me incluyo, y hasta que me demostraron que no, ¿sí? Y uno genera un avance en la tecnología y en el conocimiento. ¿Por qué? Y pasa algo parecido a lo que charlábamos recién. Si esperamos en primavera, supónganse, hay zonas que en invierno la alfalfa está quieta y arranca en la primavera a crecer con todo. Si esperamos para comer que la pastura de esta de alfalfa tenga el 10% de floración, pasa lo mismo que charlábamos antes. Llega un punto en que no hay más crecimiento y encima nos sobra mucho pasto en aquel estado. Es tan exagerada la foto para el mensaje, ¿no? ¿Y qué pasa? Perdemos mucha calidad. Los animales dejan de comer, los forzamos a que estén ahí adentro para que se coman ese tallo que no sé por qué, si tal no molesta el tallo. Ahí no hay que pasar ni una hélice, hay que dejar que venga el rebrote. Corremos también serios riesgos de empaste en esas pasturas porque por más que entremos en una pastura florecida, si el animal estuvo en ayuno porque no comió esos tallos, es peligroso. Entonces, olvidémonos. Ahora, el 10% de floración no sirve para nada, es una mala recomendación, no. Sirve para esto. El 10% de floración es como una receta que los investigadores de Estados Unidos dijeron, bueno, después de entender mucho la especie, dijeron, ¿cómo la podemos manejar? Cortémosla en el 10% de floración. Pero sirve para sistemas como esos, ¿sí? Y ahí sí se logra el máximo rendimiento de materia seca digestible, se recuperan las raíces, pero sirve para sistemas que pueden cortar toda la superficie de alfalfa cuando está en el 10% de floración. En pastoreo es imposible, tenemos que pastorear todos los días. ¿Se entiende esto? Es muy buena la recomendación para esto. O para un campo que de 100 hectáreas tiene 10 de alfalfa, que la coma como quiera, no va a impactar en el sistema.
¿Sirve si hay mucha alfalfa? No, no sirve. Ahora vamos a hablar un poco de qué habría que hacer o qué dicen los últimos estudios de lo que habría que hacer. Y habría que entrar a comer cuando empieza arrancando la primavera, en las primeras franjas, cuando tienen entre 15 y 20 centímetros. ¿Sí? Así. Ahora vamos a ver los datos. Para que las últimas franjas entremos así. Esto está bastante probado. Los animales no podrían estar adentro de la parcela más de 5 o 7 días o hasta que lo bajen al puño, por decirlo de algún modo. Y cuando entramos en estas pasturas, de una foto de Inta Villegas de un experimento que ahora les voy a mostrar los resultados, la salida es así. Está todo verde abajo, hay todo el rebrote que está viniendo y a los 20 días, 15 días en realidad, tenemos otra vez una alfalfa que tiene 80% de digestibilidad para comer. Mejor que un grano de maíz, o igual, con proteína. En cambio, si entramos así, bueno, la salida es la que veíamos antes. También esta especie, esta cubierta vegetal, funciona como las que veíamos antes. Cuando se va para arriba, se forman palos para tener las hojas de arriba, se mueren las hojas de abajo, en fin. Ahí estuve hablando un poco de lo que es primavera, octubre, diciembre, enero. Ahora, lo que uno diría hasta ahora, lo que es sacrosanto y lo que no se ha modificado es que en otoño, para Balcarce, a partir de febrero, quizás para Pergamino un poco más tarde, porque tienen un otoño, un marzo y un abril mejores que los que tenemos allá, hay que aflojar un poco la pata en lo que es pastoreo de alfalfa y la velocidad con la que damos de vuelta, para que las hojas no sean comidas, la planta capture la luz del sol y arme una raíz digna, una determinada biomasa de raíz que le permita pasar el invierno y rebrotar en la primavera siguiente. Y usando un poco lo que charlábamos antes, ¿cómo se ve un campo que tiene alfalfa en primavera-verano que produce mucho producto animal? Así. Y cómo se ve uno que produce mucho forraje pero no lo convierte, así. Para poner un poco de números a tanta foto, les voy a mostrar un experimento de 2 años que se realizó en el Experimental de Villegas, en donde se evaluaron objetivamente estas dos propuestas. Un tratamiento le voy a llamar T350, ahora no viene mucho al caso el porqué, que de octubre a febrero se pastoreaba de la siguiente manera. Los animales empezaron cuando toda la superficie de alfalfa asignada a esos animales tenía 15 centímetros de altura, estaban 3 o 4 días en la parcela y volvían a los 15 o 20 días, según a los 20 días, 25 días en octubre, a los 15 días en noviembre, diciembre. 3-6 días de ocupación. Ahora, a mitad de febrero se pastoreaba siguiendo un poco el 10% de floración, volvían cada 35 días, daban la vuelta. Y estaban 5 o 7 días. ¿Se comprende ese experimento? ¿Sí? Ese tratamiento, perdón. Y el otro tratamiento era un manejo tradicional que acá le llamo T500, y que para empezar a pastorear en la primavera se trató de esperar al 10% de floración, pero demoraba tanto que empezamos antes. Supónganse, aquel empezó el 1 de octubre a pastorearse y este empezó 15 días después. El 15 de octubre, sin haber llegado a floración. Y se daba la vuelta cada 25 o 30 días en primavera y luego en febrero, se manejaba como el otro, de febrero a abril como el otro, cada 35 días la vuelta, ¿se entiende? Más o menos, para resumir, 30 a 35 días de descanso cada parcela tenía y una ocupación de 5 o 7 días. No les voy a mostrar el dato, pero lo primero que les quiero decir es que no hubo efecto sobre variables asociadas a la persistencia de la pastura. El número de plantas después de 2 años y la biomasa de las raíces de esas plantas no difería. O sea que, ¿qué nos dice esto? Que en primavera podemos irle con todo a la pastura si la dejamos recuperar a partir de febrero. Los resultados son estos de producción de carne. Bueno, la producción de forraje fue del tratamiento novedoso, si quieren, o la nueva propuesta, de unos 9.000 kilos de pasto en toda la estación desde noviembre a abril, octubre-abril, y tuvo, fruto de una mayor producción, de generar comer y que el rebrote sea rápido, terminó produciendo más pasto y pudo sostener más carga, asignando el 3% del peso vivo. Las ganancias individuales fueron bastante parecidas, 600 gramos, 550 gramos,
Pero si multiplicamos la carga por la diferencia en carga por la diferencia en producción individual, la diferencia en producción de carne fueron de 150 kilos. Es decir, un sistema produjo 600 kilos de carne y el otro 450 por año. O sea, 150 kilos de diferencia por un cambio en el manejo. El costo que tiene es, bueno, aprender a manejarlo, ¿no? No es gratis, pero acá no se puso nada. Un cambio en el manejo, un 30% más de producción de carne. O sea que para alfalfa funciona parecido a lo que charlábamos antes. Y bueno, como estuvimos charlando de herramientas, de la biomasa de entrada, de la salida, de la altura, los kilos de pasto que los tenemos que medir, al ojo, con un dron. La otra clave para producir animal, carne, leche a pasto es la gente, el personal capacitado, la gente que toma las decisiones todos los días tienen que saber qué hacer. Este es otro cuello de botella. Tienen que saber qué hacer, saber cuánto crece todas las semanas. Es fundamental, el pasto aparece y se muere con una velocidad que cuando lo medimos es alarmante. El pasto que está la semana pasada, a los 15 días en primavera no está más. Y si no está más para los animales, está para los bichos del suelo. O para la propia planta. Y acá quería terminar con 2 ejemplos de la importancia que tiene la frecuencia de saber, del personal que toma las decisiones, esté capacitado, sepa qué hacer y con frecuencia. Vieron que no hablé del sistema pastoreo, no importa el sistema pastoreo. Este es un experimento que hicimos en Balcarce, en donde en un campo de 140 hectáreas que tenía 420 animales, tenía como objetivo que los animales coman diariamente el 3% del peso vivo y había suplemento a discreción. ¿Sí? Averigüé a través de una encuesta cada cuánto se recorrían los asesores, los establecimientos y le daban la indicación a la persona que estaba en el campo de a qué potrero voy, cuánto suplemento doy, y más o menos me dio 30 días. Los asesores, los campos tecnificados, ¿no? Y lo comparamos el uso de suplemento entre julio y octubre para lograr este objetivo, que estos animales coman el 3% del peso vivo diario. Y lo comparamos con alguien que recorría todas las semanas y tomaba las decisiones semanalmente. El resultado fue este. Los dos lograron el mismo objetivo, pero los que recorrían cada 30 días usaron el equivalente a 4 hectáreas de silaje o 4 hectáreas de maíz para producir un silaje de 11 toneladas por hectárea, y el que recorría semanalmente, por tener más precisión en cuántos camiones de pasto llegaban por semana a mi campo, usó menos hilo. Mucho, 5 hectáreas, 4 versus 1 es un montón. Acá es un número que podemos usar para cuánto vale mi recorrida. Y este es otro trabajo que yo lo uso un poco para mostrar la importancia de conocer. Es otro trabajo de Inta Villegas. Y que aparte usa nuevas tecnologías. Los temas son viejos. Por suerte están apareciendo nuevas tecnologías que nos ayudan a lo mejor a incorporar cosas que han sido difíciles de incorporar. Y es el uso de modelos de simulación. ¿Qué son los modelos de simulación? Es un programita en la computadora que uno le dice cuánto llovió, cuánta luz del sol llega, qué temperatura hay, y el programita te dice cuánto pasto hay en el potrero. En este trabajo que hizo la gente de Inta Villegas, se compararon 3 metodologías de conocimiento de cuánto pasto hay y en base a ese conocimiento se decidía suplementar o no, para llegar otra vez al 3% del peso vivo. Un tratamiento era el corte. Tenían 6 potreros, estaban 7 días en cada potrerito y daban la vuelta cada 35 días al primero. Cada vez que cambiaban de potrero, medían el pasto que había, era con carga fija, y decidían, bueno, si hay tanto pasto para que los animales estén 7 días y coman el 3%, no suplemento. Si me falta, le doy silo de maíz. ¿Se comprende? Otro grupo de animales, ellos medían cuánto pasto había, pero no usaban el dato real, sino que usábamos un modelo de simulación. Sí, el modelo dice que hay tanto pasto.
y usábamos ese dato. Esto es lo mismo que no conocer nada, porque hay variaciones entre potreros, ¿sí? Es un extremo, ya estamos. Y se buscó un tratamiento intermedio, que se le llamó corte modelo. Cada vez que los animales entraban a la franja 1, se medía el pasto que había, y en las otras franjas se usaba el dato del modelo, pero sabiendo que cómo era el pasto de la franja 1 y se medía otra franja. Así cada 35 días se medía el pasto, y en las franjas intermedias se usaba el dato del modelo. Pero con ese dato, cuando se medía, se recalibraba el modelo. Se podía ajustar el modelo a cada potrero, a cada situación. Si el modelo me decía que había 3.000, tendría que haber 3.000 en el potrero 1 y había 2.000, y bueno, hay que recalculando, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Los animales que estuvieron en el tratamiento, cada 7 días iban a cortar y pesar y tomar la decisión, ganaron 1,230 kg por día, la carga era igual, era 1.200 kilos por hectárea, y la producción de carne fue de 635 kilos, y se usaron 241 kilos de silo por hectárea. Claro, obviamente, los animales que le seguían el uso, que dependían del modelo que les diga cuánto pasto hay, es casi lo mismo que la nada misma, ganaron más o menos, tuvieron más o menos la misma ganancia porque el silo y el pasto se ajustaban entre ellos, la carga y la producción de carne fue similar al otro, pero usó 1.400 kilos de silo por hectárea, casi 6 veces más silo para producir lo mismo. Y el el intermedio, produjo la misma ganancia, ¿sí? Que haya una letra A significa que no es diferente del otro, la misma ganancia individual, la carga era la misma, pero usó 500 kilos de silo, que no alcanzaron a diferir estadísticamente, a nosotros nos gusta hablar en esos términos, estadísticamente del tratamiento corte. ¿Qué nos dice esto? Que hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo a resolver problemas viejos, que es la falta de mediciones y de observaciones y de registros sobre el crecimiento del forraje. Entonces, para terminar, si no cumplimos con esto, todo lo demás no va a cerrar y no va a impactar. Hay que organizar el sistema para que haya carga en el momento que hay mucho pasto y lo transformemos. Hay que comer lo que crece, hay que saber cuánto crece, manejar entradas, salidas, son cosas simples, se sabe mucho, todos los ingenieros agrónomos de Argentina en la facultad lo han visto, y los veterinarios también. Sin personal capacitado que toma las decisiones todos los días, hasta que no haya robots en los campos, es esto. Monitoreo frecuente, semanalmente en primavera. En invierno podemos 20 días, pero en primavera, en la región pampeana, semanalmente. A partir de agosto, para pescar, el momento en que las pasturas, hay agostos que crece mucho, hay agostos que crece menos, si lo pescamos, lo podemos aprovechar. Y tenemos esto, ¿no?, que nos puede ayudar muchísimo en el tema de las nuevas tecnologías, que creo que nos van a dar una mano. Muchas gracias.